En lo profundo de las tierras altas de Etiopía, donde las montañas parecen tocar el cielo y la niebla envuelve los valles como un manto de misterio, se esconde un lugar que desafía toda lógica humana. Imagina una ciudad sagrada tallada no hacia arriba, sino hacia abajo, en el corazón de la roca viva, un conjunto de templos monumentales que no se levantan, sino que descienden, como si fueran puertas abiertas al inframundo. Son los legendarios templos de Lalibela, un misterio tallado en piedra que aún hoy deja sin aliento a quienes se atreven a contemplarlos. Aviso: esta historia está basada en hechos reales. Todos los detalles se presentan con respeto y responsabilidad. El origen de estas iglesias talladas en roca se remonta al siglo XII, bajo el reinado del rey Lalibela, un monarca que soñaba con crear una nueva Jerusalén en África. Tras una peregrinación frustrada a Tierra Santa debido a las cruzadas, juró que su pueblo no tendría que viajar nunca más tan lejos para sentir la cercanía divina. Fue entonces cuando ordenó lo imposible, que en las montañas de Etiopía se esculpiera un conjunto de iglesias directamente en la roca, con túneles subterráneos, pasadizos secretos y símbolos que aún hoy los arqueólogos luchan por descifrar. 11 iglesias monolíticas surgieron de la piedra volcánica, cada una tallada como si la mano de los ángeles hubiese guiado el cincel. La más famosa, la iglesia de San Jorge, con forma de cruz griega perfecta, parece un milagro geométrico imposible para su tiempo. Sin grúas, sin maquinaria moderna, sin planos detallados que hayan sobrevivido, ¿cómo pudieron artesanos medievales lograr semejante hazaña? ¿Acaso fueron guiados por conocimientos perdidos o hay en Lalibela un secreto que la historia oficial aún no se atreve a revelar? Las paredes están cubiertas de frescos antiguos, las ventanas filtran una luz etérea, y los túneles subterráneos conectan los templos como si fueran venas que llevan la fe de un espacio a otro. Los peregrinos caminan descalzos sobre la roca, rezando en silencio, convencidos de que pisan un terreno donde el cielo se encuentra con la tierra. Cada iglesia cuenta una historia, del sacrificio, de la devoción y de un enigma arquitectónico que ni el paso de los siglos ha logrado descifrar por completo. Pero lo más desconcertante es el silencio que rodea su construcción. Apenas existen crónicas detalladas de cómo se levantaron estas maravillas. El rey Lalibela fue canonizado por la iglesia etíope y sus súbditos creían firmemente que fue ayudado por seres celestiales. ¿Leyenda piadosa o testimonio de algo más? Lo cierto es que en Lalibela la frontera entre lo humano y lo divino se vuelve difusa y cada piedra parece contener un secreto. Y apenas hemos comenzado a descender en este laberinto de fe y misterio, el misterio de Lalibela no solo radica en su grandiosidad arquitectónica, sino también en las técnicas utilizadas para dar vida a lo imposible. Los templos no fueron construidos con bloques de piedra traídos desde otro lugar. Cada uno fue esculpido hacia adentro de la roca volcánica, retirando toneladas de material hasta dejar al descubierto un santuario perfecto. En otras palabras, no se añadía, se quitaba. Cada pared, cada columna, cada arco surgía de la misma piedra viva. Una sola fractura, un error mínimo, y toda la estructura habría colapsado. Los arqueólogos modernos calculan que se necesitaron miles de trabajadores y décadas de esfuerzo continuo para completar las 11 iglesias. Sin embargo, la tradición etíope sostiene otra versión, que los obreros trabajaban durante el día, pero por la noche, ángeles descendían del cielo y continuaban la labor con fuerza sobrehumana, acelerando un proceso que, de lo contrario, habría tomado siglos. ¿Mito religioso o un intento de explicar un enigma técnico que aún desconcierta a los expertos? Uno de los aspectos más inquietantes es la precisión geométrica. La iglesia de San Jorge, tallada en forma de cruz griega perfecta, mantiene proporciones exactas que rivalizan con los grandes templos de Egipto o Grecia. ¿Cómo lograron semejante perfección sin instrumentos avanzados de medición? Muchos investigadores creen que debieron existir herramientas de las que hoy no queda rastro, quizá heredadas de conocimientos ancestrales que se perdieron en el tiempo. Las conexiones subterráneas entre las iglesias
refuerzan el misterio. Pasadizos angostos, túneles que se cruzan, escaleras ocultas. Algunos creen que no eran simples caminos de peregrinación, sino símbolos de un viaje espiritual, descender al interior de la tierra para luego elevarse hacia la luz. La experiencia de caminar por esos pasillos húmedos y oscuros aún provoca una sensación de tránsito entre dos mundos. Los peregrinos que visitan la Libela cuentan que el aire en esos túneles parece distinto, cargado de un silencio sagrado. Los monjes ortodoxos que rezan allí afirman que es un lugar donde lo humano y lo divino se entrelazan, donde los siglos se disuelven y uno siente que pisa un umbral eterno. Pero entre la fe y la historia se abre una grieta peligrosa. Algunos estudiosos sugieren que las iglesias de la Libela no fueron diseñadas solo como espacios de culto, sino también como fortalezas defensivas en una época de guerras religiosas. Otros van más lejos y plantean que su construcción pudo haber ocultado cámaras secretas, depósitos de reliquias o incluso túneles aún no explorados. ¿Estamos frente a un simple santuario de devoción o ante un complejo de enigmas estratégicos, espirituales y arquitectónicos aún sin descifrar? El eco de esta pregunta nos lleva a un punto crucial. Si las iglesias de la Libela guardan secretos ocultos, ¿qué ocurrió con ellos? ¿Se perdieron para siempre o aún esperan ser descubiertos en las profundidades de la roca? Mientras más se investiga la Libela, más preguntas aparecen. Uno de los mayores enigmas es la velocidad con la que fueron talladas estas iglesias. Según las crónicas etíopes, el rey Lalibela recibió visiones divinas que le ordenaron construir la Nueva Jerusalén en tan solo 23 años. Para los estándares de la Edad Media, y considerando la magnitud de las obras, ese tiempo resulta sencillamente imposible. Los arqueólogos modernos sostienen que incluso con miles de obreros habría hecho falta más de un siglo para excavar semejante complejo. Entonces, ¿cómo explicar la discrepancia? Aquí nace una de las leyendas más repetidas: los ángeles constructores que trabajaban de noche. Pero algunos investigadores más atrevidos sugieren otra hipótesis. ¿Y si detrás de estas iglesias existió un conocimiento técnico avanzado, transmitido por culturas anteriores y perdido en el tiempo? La región etíope no estaba aislada. Era parte de rutas comerciales que conectaban África con Medio Oriente e incluso con Asia. No es descabellado pensar que secretos de geometría, arquitectura o técnicas de tallado viajaran con los mercaderes. Sin embargo, nada explica por completo la perfección y la rapidez con que la Libela emergió de la roca. El misterio aumenta al observar los frescos y símbolos en las paredes. Algunos parecen claramente cristianos, pero otros muestran patrones geométricos cuya interpretación aún divide a los expertos. ¿Son meros adornos? ¿O pistas codificadas de un conocimiento más profundo? El propio trazado de las iglesias, conectadas por túneles que representan un viaje espiritual, sugiere que cada detalle responde a un propósito más grande que aún no entendemos del todo. Los monjes que habitan hoy en la Libela aseguran que hay rincones a los que ningún visitante puede acceder. Espacios cerrados, habitaciones ocultas detrás de muros, cámaras subterráneas selladas desde hace siglos. ¿Qué guardan esos lugares? ¿Reliquias sagradas? ¿Archivos de un pasado que la historia oficial no ha contado? Aquí quiero preguntarte directamente a ti, espectador. ¿Qué opinas que ocurrió en realidad? ¿Fueron ángeles, antiguos ingenieros, o un secreto aún más inquietante el que permitió que la Libela existiera? Deja tu teoría en los comentarios. Lo cierto es que la Libela se ha convertido en un campo de batalla entre la fe y la ciencia. Para unos, es prueba viva de intervención divina. Para otros, un ejemplo de ingenio humano llevado al límite. Pero entre ambos extremos queda un vacío que nadie logra llenar por completo. Y en ese vacío crece la sensación de que algo permanece oculto, enterrado bajo capas de historia, piedra y silencio, esperando a ser revelado. Con cada paso hacia las profundidades de la Libela, la sensación de misterio aumenta. No se trata solo de arquitectura,
sino de un laberinto espiritual diseñado para guiar a quienes lo recorren por un viaje simbólico. Los pasadizos estrechos evocan el sufrimiento terrenal. Las cámaras oscuras representan la tumba, y al llegar a espacios más amplios, la luz invade como metáfora de la salvación. Todo está pensado para que el visitante no solo observe, sino que viva una experiencia mística. Pero esta planificación abre nuevas dudas. ¿Cómo logró el rey Lalibela, en un tiempo tan limitado, diseñar un conjunto tan complejo con un simbolismo tan profundo? Algunos historiadores sugieren que no fue un proyecto humano aislado, sino parte de una tradición secreta transmitida durante generaciones. Según estas teorías, los constructores no eran simples obreros, sino iniciados en un conocimiento espiritual y técnico reservado solo para unos pocos. Lo más inquietante es que varias iglesias parecen alinearse con fenómenos astronómicos. Durante ciertos días del año, la luz del sol entra en ángulos específicos, iluminando altares o cruces talladas en las paredes. ¿Es mera coincidencia o prueba de un dominio del cielo y las estrellas? De confirmarse, Lalibela no solo sería un santuario religioso, sino también un observatorio escondido en plena roca. Además, hay relatos locales que hablan de túneles aún inexplorados, pasajes que conectarían las iglesias con lugares lejanos en la región, e incluso con cavernas profundas que nunca se han cartografiado. Algunas historias populares mencionan tesoros ocultos, otras hablan de reliquias bíblicas perdidas, como el Arca de la Alianza. Recordemos que Etiopía, según la tradición, custodia esa reliquia sagrada en Aksum, a unos cientos de kilómetros de Lalibela. ¿Podría haber una conexión secreta entre ambos sitios? La teoría no parece tan descabellada si se considera que la geografía montañosa ofrece incontables escondites naturales. Monjes y guardianes del lugar rara vez dan información clara. Cuando se les pregunta sobre los túneles o habitaciones secretas, suelen responder con sonrisas enigmáticas o silencios prolongados. Es como si hubiera algo que no quisieran o no pudieran revelar. Y aquí surge otra inquietud. Si Lalibela fue concebida como una nueva Jerusalén, ¿qué secretos de la Jerusalén original intentaba preservar o replicar? Es posible que estas iglesias no solo representen un acto de fe, sino también un código oculto que protege conocimientos milenarios. Mientras las respuestas se ocultan en las sombras de la piedra, quienes visitan Lalibela coinciden en algo. Al salir, sienten que no han visto todo, como si lo más importante aún permaneciera invisible, esperando a ser descubierto por aquellos capaces de descifrar su lenguaje secreto. La incógnita es clara. ¿Se atreverá la humanidad algún día a desenterrar lo que Lalibela guarda bajo sus cimientos? Conforme nos acercamos al corazón de Lalibela, la pregunta ya no es solo cómo se construyeron estas iglesias, sino por qué. La tradición oficial dice que el rey Lalibela quiso ofrecer a su pueblo un sustituto sagrado para Jerusalén, ya que los viajes a Tierra Santa eran imposibles debido a conflictos y peligros. Sin embargo, muchos investigadores creen que esa explicación no basta. El detalle obsesivo con el que cada iglesia fue excavada, los pasadizos simbólicos, las cámaras secretas y las alineaciones astronómicas parecen apuntar a un propósito mucho más profundo. ¿Acaso Lalibela fue concebida como un portal espiritual, un lugar de iniciación o incluso un punto de encuentro entre lo divino y lo humano? Los cronistas medievales narran que los fieles que entraban en estas iglesias no regresaban siendo los mismos. Se hablaba de visiones, éxtasis, revelaciones. Era como si la piedra misma transmitiera un mensaje oculto. Incluso hoy, peregrinos modernos aseguran haber sentido energías inexplicables en ciertos rincones, como si las paredes respiraran un poder ancestral. Los arqueólogos, al excavar en los alrededores, encontraron restos de herramientas, huesos y objetos rituales que sugieren que la construcción no fue solo un trabajo físico, sino también un acto ceremonial continuo. Los constructores habrían orado y realizado ritos durante cada fase, infundiendo a la piedra un carácter sagrado.
Esto explicaría por qué, siglos después, aún parece vibrar con un aura distinta. Sin embargo, hay otra línea de especulación más oscura. Algunos investigadores creen que la libela pudo haber sido también un lugar de protección, un refugio contra amenazas externas, quizás incluso contra conocimientos prohibidos. En ese contexto, los túneles sellados y las cámaras inaccesibles tendrían un papel crucial. Guardar aquello que no debía ser encontrado fácilmente. Podría ser que bajo la roca aún duerman reliquias o manuscritos que cambiarían nuestra visión de la historia. ¿O acaso lo que permanece oculto es algo que nunca debió salir a la luz? La tensión entre estas posibilidades convierte a la libela en un escenario vivo, donde el silencio de la piedra parece gritar preguntas que nadie responde. Y lo más inquietante es que a pesar de los estudios y visitas, el complejo sigue ofreciendo más enigmas que certezas. Cada sombra proyectada en los túneles, cada escalón tallado con precisión, parece susurrar que la verdad está cerca y al mismo tiempo inaccesible. ¿Es la libela una prueba tangible de la fe humana, un regalo divino o la huella de un conocimiento perdido que desafía a la historia oficial? La respuesta parece esconderse justo detrás del último muro, del último pasillo, donde la oscuridad se hace más densa y la curiosidad humana más peligrosa. Al final, cuando uno abandona la libela y vuelve a mirar atrás, el conjunto de iglesias parece un espejismo tallado en la roca. A la distancia, las estructuras se funden con la montaña, casi como si nunca hubieran sido creadas por manos humanas. Y quizás esa es la esencia del misterio. La libela no se impone, se oculta. Lo que sabemos es limitado, lo que ignoramos, inmenso. Los pasillos oscuros, los túneles aún sellados, los símbolos enigmáticos, todo apunta a un secreto que la historia no está lista para revelar. Las piedras silenciosas guardan respuestas que podrían cambiar nuestra comprensión del pasado. Pero siguen allí, impenetrables, como centinelas eternos de un conocimiento que resiste al tiempo. La UNESCO la reconoce como Patrimonio de la Humanidad. Miles de peregrinos llegan cada año a rezar y a sentir la energía de este lugar sagrado. Sin embargo, incluso entre ellos, la sensación es la misma. Algo más permanece escondido bajo la superficie, algo que quizá nunca se nos permita descubrir por completo. Y ahí está el verdadero poder de la libela. No importa cuántas teorías nazcan, ángeles constructores, saberes perdidos o milagros de fe. Lo esencial es que cada visitante sale transformado, porque la libela no es solo un conjunto de iglesias, es un enigma vivo, un recordatorio de que la historia todavía guarda capítulos secretos. Quizás algún día alguien decida excavar más profundo, quizás los muros revelen su verdad, o quizás la humanidad nunca esté preparada para escuchar lo que esas piedras silenciosas tienen que decirnos. Hasta entonces, la libela seguirá siendo un santuario de preguntas, un testimonio de lo inexplicable, un eco del pasado que susurra en la oscuridad. Si te ha fascinado esta historia tanto como a mí, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y compartir este video para que más personas descubran los misterios de nuestro mundo. Tu apoyo mantiene viva esta exploración de lo desconocido. Y recuerda, lo que hemos contado hoy es solo la superficie. La verdadera historia de la libela quizá aún esté esperando, en silencio, bajo la roca,